Bueno, ahora cuando te acercas a un perro, no puedes llevar de frente a frente a los perros, ¿no? O sea, no los puedes poner frente a frente porque ellos no se reconocen viéndose a los ojos como nosotros. Ellos, recordemos que su forma de saludarse es oliéndose. Entonces tenemos que dejar que nuestro perro llegue de lado y observar bien al otro perro, ¿no? Si este perro tiene orejas paradas, el pecho afuera y la cola parada, es una señal de alerta, ¿listo? Pero tenemos que notar si atrás, en la nuca y en la base de la cola, se eriza este perro, posiblemente puede haber una agresión si no se acerca con cuidado al perro. Si tú dejas que tu perro llegue así rápido y le ponga una pata encima para jugar, seguro el perro va a responder con algún gruñido, alguna advertencia, ¿no? Con los dientes. Entonces, para evitar eso, tienes que llegar con tu perro tranquilo, tú también muy tranquilo, volteas a tu perro, te lo pones de lado y que se huelan. Debes de soltar la correa, no debe de tener tensión para no crear tensión en tu perro. Ahora, si ves que el otro perro, el dueño, lo tiene todo tensionado y se está jalando, es mejor que des unos pasos atrás para que se relaje. Bueno, cuando yo llego a un parque o estoy de paseo con mi perro y me llego a encontrar otros perros más, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las señales más bien para saber si el perro es agresivo, si es juguetón, si es nervioso? Ajá. Si un perro es nervioso, cuando se acerque el tuyo, va a echar orejas atrás, ¿sí? Y cola adentro. ¿Sí? Primero va a mostrar su inseguridad, un perro inseguro, ¿sí? Y después si empieza como a temblar y a meterse entre las piernas de su dueño, ¿sí? Ahí es cuando empieza a mostrar su nerviosismo. Entonces, a ese perro no puedes dejar que el tuyo lo siga oliendo, ¿no? Para muchas personas es, ay, mira, qué bonito, está jugando, mira cómo se mete, que no sé qué, y le empiezan a decir, ay, Pepito, deja que te huela, no seas así. Eso es lo peor, ¿listo? En ese momento debes de jalar a tu perro para que respete su espacio. ¿Sí? No puedes dejar que siga alimentando esa energía tu perro, que siga... no puedes permitir más bien que tu perro alimente la energía del otro para que si él ya es inseguro, nervioso, y siga siendo cada vez más. Porque todo perro inseguro, nervioso, ansioso, va a llegar un momento en el que toda esa energía ¡pum!, va a explotar. Y lo que va a hacer es marcar su espacio, atacar al tuyo, ¿sí? Y ahí es cuando la gente pues ya no parece y no tenemos que dejar que llegue hasta ahí. Un perro tranquilo, un perro que no va a atacar a nadie, es aquel que llega y primero huele a tu perro, ¿sí? Primero se presenta y primero saluda. ¿Listo? Después va a comenzar a mostrar señales
de juego, ¿no? Vas a estar orejas atrás, colitas moviéndose y sin encimarse al otro perro. ¿Listo? Toda esta interacción, todo este lenguaje va a ser energético, ¿sí? Va a ser corporal. El llegar y te vuelo y quiero jugar contigo. Brinco para acá, bajo, ¿sí? Y te muevo la colita. Esos signos, esos perros son pues los más equilibrados en todo, ¿no? En su mentalidad y pues hacen ejercicio, tienen un buen dueño que los ha sabido guiar. Entonces, cuando se encuentren con un perro que, ven Eric, ven, Eric, ven. Cuando se encuentren con un perro que llegue y lo salude a su perro primero y le respete el espacio y después le invite a jugar, ese va a ser un buen momento para soltar a su perro y que jueguen. Ven Eric, ven. Bueno, pues Nacho es un pitbull, es una mezcla de líneas, pero es de la raza pitbull. La gente tiene muchos conceptos malos de esta raza. Yo me he dedicado desde que nació prácticamente a entrenarlo sin pensar, ¿no? En la raza que es, en los prejuicios que uno puede tener sobre ellos. Nacho, ven y ven. He logrado que Nacho pues tenga una conexión grande conmigo, que es lo que todos debemos de lograr con nuestras mascotas, no importa lo que sea, perro, gato, lo que sea, ¿no? Todos pueden lograr una conexión con el ser humano. Nacho comparte una energía pues bastante amigable, bastante tranquila. Es un perro que de inicio fue muy rebelde, de pequeño, como todos los cachorros. Yo he estado ahí con él dando día tras día pues todo mi conocimiento para que él logre ser un perro tranquilo, un perro equilibrado y pues en consecuencia un perro feliz. Y también pues eso me hace disfrutarlo más a mí y que él me disfrute también como su manada. Es tranquilo, a Eric se le maneja con una energía bastante tranquila, ¿no? Sit, Eric. Ahí podemos ver cómo Octavio impone su espacio, ¿sí? Su autoridad. Eric, sit. ¿Listo? Y aunque Eric esté gruñendo y esté demasiado alerta, esté inseguro, Eric, nosotros no podemos desistir. Tenemos que seguir ahí, mostrando que... Abajo. Ahí, eso. Mostrando que no nos vamos a rendir, que esa conducta no está bien, que por eso no nos retiramos. Ahora tenemos que estar con mucha precaución. Cuando el perro nos gruñe, no podemos ponernos nerviosos, ¿sí? O asustarnos, porque él va a sentir eso. Y si estás nervioso, vas a generar un ambiente tenso y él va a reaccionar, ¿no? Bueno, ahora las órdenes también tienen que ser asertivas. Sí, cuando el perro ya se sentó, debo de mantenerlo ahí. Sí, ya le dije sentado. La forma de enseñar a un perro, la mejor forma de enseñarlo es que asimile sonido con movimiento. ¿Sí? Sentar, de decirle siéntate y sentarlo. Ya después nada más con la pura energía yo me voy a parar frente a él, voy a mandar esa energía de que se tiene que sentar y él se sienta. Ya que obedeció, ahí puedo acariciarlo.